personajes y aportaciones a las TICs. Las aportaciones a las TIC empezaron antes de lo que realmente pensamos, ya que desde la Edad Media, ya que la invención del algoritmo aportará mucho a las TIC. Su inventor fue Musa al-Khwarizmi. John Napier, famoso por su invención de los logaritmos, desarrolló un sistema para realizar operaciones aritméticas manipulando barras, a las que llamó huesos ya que estaban construidas con material de hueso o marfil. La primera calculadora mecánica fue diseñada por Wilhelm Schickard en Alemania. Llamada reloj calculador, la máquina incorporó los logaritmos de Napier, hacía rodar cilindros en un albergue grande. Se comisionó un reloj calculador para Johannes Kepler, el matemático famoso, pero fue destruido por el fuego antes de que se terminara. Blaise Pascal en 1645 inventa la pascalina. Con esta máquina, los datos se representaban mediante las posiciones de los engranajes. La pascalina es una de las primeras calculadoras mecánicas, que funcionaba a base de ruedas de 10 dientes en las que cada uno de los dientes representaba un dígito del 0 al 9. Las ruedas estaban conectadas de tal manera que podían sumarse números haciéndolas avanzar el número de dientes correcto. El matemático alemán Gottfried Leibniz inventó la primera calculadora de propósito general. El aparato era una partida de la pascalina. Mientras opera usa un cilindro de dientes, la rueda de Leibniz, en lugar de la serie de engranajes. Aunque el aparato podía ejecutar multiplicaciones y divisiones, padeció de problemas de fiabilidad que disminuyó su utilidad. Charles Mahon inventa la primera máquina lógica, el demostrador lógico. Era un aparato de bolsillo que resolvía silogismos tradicionales y preguntas elementales de probabilidad. Mahon es el precursor de los componentes lógicos en computadoras modernas. En 1801 el francés Joseph-Marie Jacquard utilizó un mecanismo de tarjetas perforadas para controlar el dibujo formado por los hilos de las telas confeccionadas por una máquina de tejer. Estas plantillas o moldes metálicos perforados permitían programar las puntadas del tejido, logrando obtener una diversidad de tramas y figuras. Inspirado por instrumentos musicales que se programaban usando papel agujereado, la máquina se parecía a una atadura del telar que podría controlar automáticamente los dibujos usando una línea de tarjetas agujereadas. La idea de Jacquard, que revolucionó el hilar de seda, estaba por formar la base de muchos aparatos de la informática e idiomas de la programación. Charles Babbage en 1822, completa su artefacto de la diferencia, una máquina de propósito específico que se podía usar para calcular valores de funciones polinómicas mediante el método de las diferencias. El artefacto de la diferencia era un ensamble complejo de ruedas, engranajes, y remaches. Babbage diseñó su artefacto analítico, un aparato de propósito general que era capaz de ejecutar cualquier tipo de cálculo matemático. Los diseños del artefacto analítico eran la primera conceptualización clara de una máquina que podría ejecutar el tipo de cálculos computacionales que ahora se consideran el corazón de informática. Babbage nunca construyó su artefacto analítico, pero su plan influyó en toda computadora digital subsiguiente, incluidas las modernas. El artefacto analítico fue finalmente construido por un equipo moderno de ingenieros, en 1889, 100 años después de la muerte de Babbage en 1871. Por su discernimiento, Babbage hoy se conoce como el padre de las computadoras modernas. En 1955, Jacques S. Kilby construye el primer circuito integrado. En 1960, C. Anthony R. Poiret desarrolla el algoritmo de ordenador o clasificación llamado Quicksort. En 1962, Hart y Levin inventan para Lisp el primer compilador autocontenido, es decir, capaz de compilar sus propios códigos fuentes. En 1965, J. B. Dennis introduce por primera vez el concepto de segmentación de memoria. En 1971 Ray Tomlinson crea el primer programa para enviar correo electrónico. Como consecuencia, la arroba se usa por primera vez con fines informáticos. En 1971, John Blankenbaker presenta el Kenback 1, considerado como el primer ordenador personal de la historia, sin procesador, solo con puertas lógicas. En 1984, Leonard Bosack y Sandra Lerner fundan Cisco Systems, que es líder mundial en soluciones de red e infraestructuras para Internet. En 1985, Bertrand Meyer crea el lenguaje de programación Eiffel.
En 1987, Larry Wall crea el lenguaje de programación Perl. En 1988, Stephen Wolfram y su equipo sacan al mercado la primera versión del programa Matemática. En 1991, Linus Torvalds comenzó a desarrollar Linux, un sistema operativo compatible con Unix. Microsoft Corporation es una empresa multinacional de origen estadounidense, fundada el 4 de abril por Bill Gates y Paul Allen. Dedicada al sector del software, tiene su sede en Redmond, Washington, Estados Unidos. Microsoft desarrolla, fabrica, licencia y produce software y equipos electrónicos, siendo sus productos más usados el sistema operativo Microsoft Windows y la suite Microsoft Office, los cuales tienen una importante posición entre los ordenadores personales. Con una cuota de mercado cercana al 95% para Office en 2003 y para 2006, siguiendo la estrategia de Bill Gates de tener una estación de trabajo que funcione con nuestro software en cada escritorio y en cada hogar. Larry Page y Sergey Brin, dos estudiantes de doctorado en ciencias de la computación, se conocieron en la Universidad de Stanford. Un año después desarrollaron un motor de búsqueda resultado de la tesis doctoral de Larry y Sergey para mejorar las búsquedas en Internet. La coordinación y asesoramiento se debieron al mexicano Héctor García Molina, director por entonces del Laboratorio de Sistemas Computacionales de la misma universidad. El dominio de Google fue registrado el 15 de septiembre de 1997. Partiendo del proyecto concluido, se funda el 4 de septiembre de 1998, la compañía Google Incorporated, que estrena en Internet su motor de búsqueda el 27 de septiembre siguiente. Google es considerado un motor de búsqueda, aunque la empresa ofrece otros servicios. Este siglo XXI ha comenzado con una gran variedad de innovaciones y seguramente a lo largo de este siglo las TIC tendrán una evolución que sobrepasará a cualquier cosa que imaginemos en este momento. Y ahora mencionaremos a algunos personajes que han destacado en esta primera década de un siglo que promete estar lleno de evoluciones en los campos de la comunicación. Un sitio web donde los usuarios pueden subir vídeos y verlos. YouTube fue creado por 3 antiguos empleados de PayPal, en febrero de 2005 y en 2006 fue adquirido por Google Incorporated por $1.650 millones. Es una enciclopedia libre sin ánimo de lucro de la Fundación Wikimedia. Cualquier persona tiene acceso a sus más de 20 millones de artículos en más de 282 idiomas y dialectos, creados por voluntarios de todo el mundo, donde todo el mundo puede participar. Mark Elliott Zuckerberg, conocido empresario y programador que se hizo famoso por crear la red social Facebook cuando aún estaba en la universidad,